Al final de este video comprenderás a profundidad qué es la radiación y sus características. En este video vamos a explicar qué es la radiación desde lo más fundamental para que todos, incluso los que no saben nada al respecto, la comprendan. Comencemos con el significado técnico y coloquial. Técnicamente, la radiación es la acción y el efecto de irradiar, pero esto casi no nos dice nada, así que vayamos con el siguiente significado. La radiación es la energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a través del espacio. Pero esto quizás sea un poco difícil de entender de buenas a primeras, pero ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor y a entender un poquito mejor. De manera coloquial, podemos decir que radiación es sinónimo de emitir, de emisión. Y esto obviamente tiene sus bases científicas, pero también tiene su uso coloquial y práctico. Por ejemplo, cuando una persona está demasiado feliz, tan feliz que todos lo notan, se puede decir que esa persona irradia felicidad. Es decir, que tiene tanta felicidad dentro de sí que la externa, le desborda, la emite. Y esto es lo mismo que ocurre en física, así que vamos con ello. Si nosotros combinamos el significado técnico de la energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a través del espacio y lo combinamos con el significado coloquial, donde sabemos que es emitir, podemos decir que la radiación es la emisión de energía, y esta energía se emite de dos formas, ya sea en forma de partículas o en forma de energía electromagnética. Pero al final de cuentas quédate con ese significado. Radiación es la acción de emitir, de desbordar, de irradiar energía, ya sea energía electromagnética o en partículas. Hay varios tipos de radiación. Por ejemplo, en cuanto a las partículas está la radiación alfa, beta, gamma y neutrónica. Tranquilo, no vamos a explicar a detalle cada una de estas porque haría un video muy largo. Es más, los tipos de radiación es un tema tan extenso que requiere de un video propio. Así que si te interesa y te gustaría que hiciéramos ese video, déjamelo aquí en los comentarios. Nosotros encantados. El otro tipo de radiación que no es de partículas, que es puramente energía, es energía electromagnética. La energía electromagnética todos la conocemos aunque no lo sepamos, porque un rango del espectro electromagnético es la luz visible. Así es, el video que estás viendo en este momento, la luz del sol que ilumina nuestros días, y lo que sea que tus ojos puedan procesar es energía electromagnética. Más específicamente en un rango de onda que llamamos comúnmente como luz visible, porque también existe la luz invisible, o al menos invisible para nuestros ojos, pero existe. Para explicarlo mejor, la energía electromagnética son ondas que se mueven o propagan a través del espacio y está compuesta de campos eléctricos y magnéticos, es decir, es energía pura que no tiene masa. No tiene materia, por eso no se incluye en la radiación de partículas, porque aquí no tenemos ningún elemento, objeto o partícula. Lo que tenemos es literalmente energía en forma de campos y sabemos que existe y podemos estudiarla y definirla con precisión, porque a pesar de que no hay una partícula, podemos ver sus efectos. Ejemplos para entenderlo más fácil pueden ser los imanes, cómo funciona la electricidad o la luz visible como lo veíamos antes. En estos ejemplos no hay materia como tal, pero hay ondas electromagnéticas cuyos efectos podemos observar, algunos con nuestros propios ojos y otros con diferentes equipos. Este es un tipo de radiación, es decir, volviendo al principio, cuando un elemento irradia, puede irradiar o emitir partículas, lo cual veremos más adelante, u ondas electromagnéticas como acabamos de aprender. Estas ondas electromagnéticas tienen un espectro, dicho de manera informal, tienen un rango, es decir, van desde cierta cantidad a cierta cantidad. Y vamos a verlo a detalle porque esto nos hará comprender muchas cosas y de paso nos ayudará a derrumbar algunos mitos. El rango o espectro electromagnético se describe en función de su energía. Como ya quedamos que no tiene partículas sino que es energía pura, pues lo lógico es ordenarlo en función de su cantidad de energía. ¿Cómo podemos saber cuáles ondas electromagnéticas tienen más energía y cuáles menos? Pues al ser una onda tiene una frecuencia y una longitud de onda. La frecuencia es cuántas veces se repite esta onda a lo largo del tiempo y del espacio, y la longitud de onda es cuánto mide una de estas ondas. Y esta longitud de onda se mide como todo lo demás que medimos de distancia, en escalas del metro, ya sea para más grande o más pequeño. Cuando una onda tiene menor frecuencia, tiene menos energía y su longitud de onda es más larga, y viceversa. Visto con este ejemplo, si nosotros tenemos un metro aquí y tenemos una onda cuya frecuencia hace que se repita solamente 2 veces en este metro, quiere decir que tiene una frecuencia baja
una energía baja y una longitud de onda larga. Por el contrario, si en este mismo metro tenemos una onda que se repite 10 veces, podemos decir que tiene una frecuencia más alta, una longitud de onda más corta y una energía más alta. ¿Se entiende esta relación? Lo repito para que quede completamente claro. A mayor frecuencia, mayor energía y más pequeña es la longitud de onda. Y a menor frecuencia, menor energía y más grande es la longitud de onda. Esto es de extrema importancia porque así podemos comprender el espectro electromagnético y cómo su radiación interactúa con nosotros. De izquierda a derecha iremos de menor energía a mayor energía. Con menor energía, es decir, con una longitud de onda más grande, tenemos la radiofrecuencia. Las ondas de radio tienen un tamaño que va desde los cientos de metros a los pocos miles de metros. Por eso sirven dentro de las comunicaciones y no tienen la capacidad de afectar a las personas. Las microondas son el siguiente nivel de energía y sus longitudes de onda ya se reducen drásticamente. Estas están en el orden de los centímetros y aquí es obligado tocar un tema súper importante, el famosísimo y temido por algunos horno de microondas. Mucha gente tenía y algunos todavía tienen miedo a las ondas electromagnéticas del microondas, pero este miedo es muy fácil de superar cuando aprendes que la longitud de onda de los microondas es de alrededor de los 12 centímetros. Así es. ¿Cómo algo que mide 12 centímetros puede dañar un átomo que mide casi 1.000 millones de veces menos? Así que vete tranquilo que ni los microondas, ni los celulares, ni las redes de Wi-Fi, ni las antenas eléctricas, ni nada por el estilo tienen la energía suficiente para poder dañar el tejido celular. Siguiendo con el espectro electromagnético viene el infrarrojo. Como su nombre lo dice, está por debajo del color rojo. Sí, el color rojo tal y como lo conocemos y que estás viendo en este momento. Aquí ya hablamos de ondas electromagnéticas con una longitud de onda de 10 micrómetros. Para que te des una idea, si el mismo metro que teníamos antes lo partimos en 1.000.000 de partes iguales, eso sería un micrómetro. Para darte un ejemplo y que podamos dimensionar cuánto es esto, estamos hablando de la punta de una aguja de un alfiler o algo un poco más delgado que un cabello humano. Después viene la luz visible que comentábamos al principio. La luz visible es todo aquello que podemos procesar con nuestros ojos y tiene un rango que va desde las 0.75 micras, que es lo mismo que 750 nanómetros, hasta las 0.4 micras, que es lo mismo que 400 nanómetros. En este rango de energía electromagnética se encuentra toda la luz que podemos ver, siendo la roja la de menor energía, con 750 nanómetros aproximadamente, y por eso el anterior se llama infrarrojo, porque está en un nivel de energía menor que el rojo, y el ojo humano ya no lo puede percibir, y va aumentando la energía hasta llegar al violeta, el cual mide unos 400 nanómetros. Pasando el violeta viene el famosísimo ultravioleta, el cual tiene más energía que el violeta y el ojo humano tampoco lo puede ver. Y en este punto del espectro ocurre uno de los temas más importantes de todo este video y de todo lo relacionado con la radiación. Así que pon mucha atención que lo vamos a explicar al detalle. En este nivel de energía hay una transición entre la radiación no ionizante y la ionizante. Y tú me dirás, ¿pero qué es ionizante? No hemos hablado nada de ello. Y para explicar esto necesitamos abrir un gran paréntesis para que todos lo entendamos a la perfección. La materia, es decir, ya no la energía electromagnética, sino la materia que existe en el universo y que podemos observar, está compuesta de átomos. Absolutamente toda la materia que podemos observar está compuesta de átomos. Y la palabra átomos viene del latín atomus, que a su vez viene del griego atomon, el cual significa A de sin y tomos de sección, lo cual se puede traducir como lo que no se puede dividir o indivisible. Y esto hoy en día sabemos que es parcialmente cierto. Es falso porque sabemos que existen partículas más pequeñas llamadas quarks. Tranquilo, no hablaremos de los quarks en este video. Pero a su vez es cierto porque es la parte más pequeña en la que podemos dividir un elemento sin que pierda sus propiedades. Un átomo mide aproximadamente 100 picómetros, es decir, una 10.000 millonésima parte de un metro. Esto es tan pequeño que al ser humano le cuesta trabajo dimensionar este número. 10.000 millones. Así que hagamos un juego para ver qué tan bueno o buena eres dimensionando este número. Si esto fueran segundos, es decir, si tuviéramos 10.000 millones de segundos, ¿cuánto tiempo crees que sería? ¿Unas horas? ¿Unos días? ¿Unas semanas? ¿Unos meses? Anda, ponle pausa al video y déjame en los comentarios cuánto tiempo crees que sería. No importa si no aciertas. Y la asombrosa respuesta sería 317 años.
Así es, si nosotros tomamos el mismo metro que teníamos antes y lo dividimos en 10.000 millones de partes iguales, más o menos eso mide un átomo. Y si esto, en vez de ser distancia, fuera tiempo, aquí cabrían 10.000 millones de segundos. Y esto no sería un metro, serían 317 años. ¿Qué tal? ¿Estuviste cerca o lejos? Estos extremadamente diminutos átomos se componen de 3 elementos o partículas. Sí, de aquí viene el otro tipo de radiación del cual todavía no hemos hablado. En el centro tenemos a los protones y a los neutrones, y a su alrededor, en una especie de nube o de enjambre de abejas, tenemos a los electrones. Y aquí te van unos datos curiosos de cada una de estas partículas para que nos familiaricemos un poquito más con ellas. Como ya mencionamos, los protones se encuentran en el centro del átomo. Son partículas relativamente grandes y tienen carga eléctrica positiva. A su lado vienen los neutrones, los cuales miden más o menos lo mismo, pero estos no tienen carga eléctrica. Es decir, la suma de su carga eléctrica es cero. Estas dos partículas, al estar en el centro del átomo, es decir, en el núcleo, son las encargadas de la famosísima energía nuclear, y a la cual le dedicaremos un video propio que aparecerá por aquí, y alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Estas partículas son mucho más pequeñas y tienen carga eléctrica negativa, es decir, carga eléctrica opuesta a los protones. Pero déjenme poner el contexto adecuado para aclarar esto y que no tengamos ideas erróneas. Para empezar, estas proporciones están mal. Muy mal. Lo que pasa es que normalmente usamos estas imágenes y yo uso estas referencias para poder darnos una idea, para poder tener una imagen en la cabeza con la que más o menos podamos trabajar, porque ya dejamos claro que para la mente humana es muy difícil dimensionar este tipo de elementos tan diminutos. Así que hagamos otro juego para ver si a este sí latinas. Si este núcleo atómico fuera del tamaño de un grano de arroz, ¿a qué distancia crees que se encontrarían los electrones? Déjame tu respuesta en los comentarios, que quiero ver qué tanta noción tienes de estos temas. Y otra vez, la asombrosa respuesta sería... Si estuviéramos en el centro de un estadio y este núcleo atómico fuera del tamaño de un grano de arroz, los electrones estarían orbitando en las últimas gradas y todo lo demás es espacio vacío. Es decir, el 99.99% de un átomo es espacio vacío. No hay nada allí. Bueno, sí hay algo ahí, pero eso te lo explico en unos segundos. Otro dato interesante es que los electrones no serían del tamaño de un grano de arroz, más bien serían del tamaño como de una partícula de polvo. Es tan pequeño el electrón con respecto a los protones y los neutrones que estos son 1836 y 1839 veces más grandes respectivamente. Es decir, si esta pelotita fuera un protón, necesitaríamos unas pelotitas tan pequeñas para representar al electrón que tendrían que ser tan chiquitas para que cupieran 1836 de ellas aquí. Esto nuevamente significa que el 99.9% de la masa del átomo se encuentra en el núcleo. Por eso la energía nuclear es tan poderosa. Entonces quedamos que el núcleo del átomo está compuesto por protones y neutrones. Los protones, al tener carga eléctrica positiva, se repelen o se alejan entre sí. Lo mismo pasa con los electrones, al tener carga eléctrica negativa se repelen entre sí. Esto se debe a una de las 4 fuerzas fundamentales, o como los físicos las llaman, las 4 interacciones fundamentales. Esto es lo que hay en el espacio vacío que te mencionaba antes. La fuerza que determina que las cargas eléctricas iguales se repelen y las cargas eléctricas diferentes se atraigan es la fuerza electromagnética. Y aquí surge la pregunta, entonces, ¿por qué si en el núcleo hay varios protones juntos, estos no se repelen entre sí? Pues técnicamente sí se están repeliendo los unos a los otros, pero aquí es donde entran los neutrones. Estos sirven como una especie de pegamento entre los protones gracias a la segunda fuerza fundamental, la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza se encarga de vencer la repulsión de la fuerza electromagnética y lo logra gracias a que es una fuerza de muy corto alcance, incluso más pequeño que un átomo, pero de una gran intensidad. La tercera interacción fundamental es la fuerza nuclear débil. Esta juega una función bastante importante en el proceso de radiación porque es la que se encarga de la desintegración radiactiva, es decir, ayuda a que exista una descomposición natural de los protones y neutrones de los núcleos, emitiendo electrones. Y la cuarta interacción fundamental es la fuerza gravitatoria, así es, la famosa gravedad. Esta es tan pequeña a nivel atómico que es prácticamente despreciable y ni se considera en los cálculos matemáticos. Quizás ahorita muchas personas estén pensando que si no se supone que la gravedad es bastante fuerte y se encarga de muchos eventos en el universo. Y esto es cierto, es así. Pero hay que recordar que es a niveles masivos, es decir, se requiere de una gigantesca cantidad de materia para que esto ocurra.
Recordemos que la materia está compuesta por átomos, por consecuencia necesitaríamos una cantidad innumerable de átomos para formar un planeta o una estrella y que su gravedad sea perceptible. La interacción entre estas cuatro fuerzas es lo que mantiene al átomo estable o inestable, aunque ya quedamos que prácticamente son tres porque la gravedad tiene un efecto despreciable. El tire y afloje entre estas tres fuerzas es lo que da la estabilidad o inestabilidad del átomo. Por estable me refiero a que la interacción entre estas fuerzas hace que el núcleo del átomo se mantenga unido y a los electrones orbitando alrededor de él, y por inestable cuando no hay un balance entre estas fuerzas. Es decir, la relación que hay entre la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la débil, no da como resultado un balance, sino un desbalance. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando un átomo es inestable, irradia hasta volverse estable. ¿Qué irradia? Pues ya quedamos que ondas electromagnéticas y o partículas. ¿Y qué partículas? Protones, neutrones y o electrones. Esta es otra definición que le podemos dar a la radiación. Un elemento radiactivo es aquel que es inestable y por la interacción entre sus fuerzas fundamentales buscará esta estabilidad. Y aquí viene otro concepto bastante sencillo pero esencial: los isótopos. Ya quedamos que el átomo tiene protones y neutrones en su núcleo y electrones en su periferia. Bueno, pues la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo determina qué elemento químico es. Es decir, si miramos la tabla periódica, veremos que en orden numérico está el hidrógeno, después el helio, sigue el litio y así consecutivamente. ¿Qué determina este orden? Pues el número de protones que tiene cada átomo. Es decir, el hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2, el litio tiene 3 y así sucesivamente hasta llegar al oganesón, el cual tiene 118 protones en su núcleo y es el último elemento de la tabla periódica. Pero ya aprendimos que en el núcleo no solamente hay protones, sino también neutrones. Y en el núcleo de un átomo pueden haber diferentes cantidades de neutrones. Es decir, todos los átomos de hidrógeno van a tener siempre un protón, los del helio 2 protones, los del boro 5 protones y los del uranio 92 protones. Pero no necesariamente van a tener la misma cantidad de neutrones. Te pongo el ejemplo más sencillo, el hidrógeno. El hidrógeno siempre va a tener un protón en su núcleo y este puede no tener neutrones, es decir, su núcleo está compuesto únicamente por un protón. Este recibiría el nombre de hidrógeno 1, aunque se le puso el apodo de protio por protón, dado que es lo único que tiene en su núcleo. Pero el hidrógeno también puede tener el protón que ya mencionamos acompañado de un neutrón, es decir, ahora sería hidrógeno 2. ¿Por qué 2? Porque tiene dos partículas en su núcleo, que también fue bautizado como deuterio por tener dos partículas en su núcleo. Pero también existe el hidrógeno 3, que como ya te estarás imaginando si estás comprendiendo bien esto, se compone de un protón y dos neutrones, es decir, tiene tres partículas en su núcleo y por eso recibe el apodo de tritio. Tranquilo, no existen apodos para cada uno de los elementos, simplemente se les conoce como el nombre del elemento y el número de partículas que tiene en su núcleo. Por ejemplo, potasio 40, el cual tiene 19 protones como todos los potasios y 21 neutrones, 19 más 21, 40. Simplemente se le pusieron apodos a los tipos de hidrógeno porque es el más básico y porque el hidrógeno tiene un papel fundamental en la fusión nuclear, de la cual también haremos un video más adelante. Bueno, pues estos tipos o variantes de los elementos se llaman isótopos. Volviendo al hidrógeno, el elemento es el hidrógeno, pero este tiene tres isótopos, es decir, tres posibles composiciones en su núcleo. Siempre, un protón y de ahí diferentes cantidades de neutrones. Te pongo otro ejemplo bastante conocido para que comprendamos todo esto mejor y del cual ya hemos hablado en esta serie de videos del sector nuclear, el cual es el famosísimo uranio 235. El uranio es el elemento químico número 92 de la tabla periódica. Inmediatamente podemos determinar que tiene 92 protones en su núcleo. Recordemos que los elementos están enumerados en función de su cantidad de protones. Bueno, pues el uranio tiene dos isótopos. El uranio 235, el cual es radiactivo, y el uranio 238, el cual no es radiactivo. Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora podemos determinar y comprender diferentes factores con esta información. Primero, el uranio tiene 92 protones en su núcleo. Segundo, el uranio 235 debe de tener 143 neutrones. Es decir, 92 protones más 143 neutrones es igual a 235.
De ahí viene el nombre uranio 235. Tercero, el uranio 238 también tiene 92 protones, pero tiene 146 neutrones. Es decir, 3 neutrones más que el 235 y por eso es 238. Cuarto, si el uranio 238 no es radioactivo y el 235 sí es radioactivo, quiere decir que el uranio 238 es estable. Es decir, la relación entre sus fuerzas fundamentales está balanceada. Pero si el uranio 235 es radioactivo, significa que es inestable. Por consecuencia, va a descomponerse para poder emitir energía en forma de ondas electromagnéticas y o partículas gradualmente hasta alcanzar la estabilidad. Esto se llama irradiar y es literalmente la mejor definición que yo encuentro de radiación. Espero que hayas entendido todo hasta aquí, porque de verdad he hecho un esfuerzo para que todo esto sea entendible para todos. Y te agradecería si me dejaras un like o un comentario como muestra de que valoras y aprecias esto. Continuemos, que todavía no cerramos el paréntesis que abrimos hace rato. En el universo existen 118 elementos químicos, como ya mencioné, y cada uno de estos elementos tiene diferentes isótopos. En la naturaleza existen más de 3000 isótopos y solo 255 de ellos son estables, lo que quiere decir que prácticamente todo es radiactivo. Pero que no panda el cúnico. Más adelante explico por qué no hay que alarmarse. Para cerrar el paréntesis, recordemos que lo abrimos porque estábamos viendo la radiación electromagnética y estábamos viendo los diferentes niveles de energía. Pasamos desde el menor, que son las ondas de radio, después por las microondas, el infrarrojo, la luz invisible y llegamos al ultravioleta. Te mencionaba que aquí ocurría uno de los temas más importantes de todo este video y de todo lo que tiene que ver con la radiación en general. También te dejaré el video dividido por capítulos en YouTube por si gustas regresar a esa parte. Pero bueno, el tema súper importante. Al llegar al rango de los ultravioletas se genera una dicotomía, un parteaguas. Se transiciona de radiación no ionizante a ionizante. Y todo este contexto te lo di para que puedas comprender exactamente esto. La palabra ionizante hace referencia a que un átomo se carga eléctricamente. Pero ¿cómo es posible si tenemos carga positiva por los protones y carga negativa por los electrones? Bueno, porque a estos niveles de energía, las ondas electromagnéticas tienen la energía suficiente para arrancar o separar los electrones del átomo. Por lo que al no haber electrones en el átomo, este se carga eléctricamente y esto permite alterar las propiedades químicas de las moléculas, especialmente del ADN de nuestras células. De ahí que una alteración en nuestro material genético pueda causar una mutación y que estas mutaciones en ocasiones puedan causar daños a nuestra salud. Este es un tema extenso y también haremos un video hablando sobre los efectos de la radiación en la salud y en general. Por eso es importante comprender qué es ionizar y cuál es la diferencia entre radiación ionizante y radiación no ionizante. Nos quedamos en que los rayos ultravioleta tienen una longitud de onda de unos 400 nanómetros aproximadamente y pueden llegar a ser tan pequeñas como 10 nanómetros. Teniendo en cuenta que un átomo puede medir entre 0.1 y 0.5 nanómetros, es decir, de 100 a 500 picómetros, existe la posibilidad y la probabilidad de que este tipo de radiación sea ionizante. Por eso es que te digo que en este punto ocurre la transición entre radiación no ionizante, es decir, de baja energía, y la radiación ionizante, es decir, de alta energía. La gran mayoría de la radiación ultravioleta que recibimos proviene del Sol. El Sol emite radiación electromagnética y esta se compone de diferentes frecuencias. En parte es la luz visible, pero también radiación ultravioleta y rayos cósmicos. La radiación ultravioleta no es directamente ionizante, es probabilística. Esto quiere decir que existe la probabilidad de que ionice tus moléculas o no. Por eso se explica que muchas personas pueden pasar toda su vida bajo el sol y nunca desarrollan cáncer de piel, y otras personas que sí lo desarrollan, porque no es un efecto directo, es probabilístico. Por eso siempre hay que usar protección solar, porque esta nos protege y ayuda a minimizar las probabilidades de que esto ocurra. Es simple lógica que a mayor probabilidad, mayor riesgo, y viceversa. Continuando con el espectro electromagnético, siguen los rayos X. A partir de aquí, los siguientes niveles de energía electromagnética sí son directamente ionizantes, debido a que tienen cantidades gigantescas de energía y por consecuencia longitudes de onda muy pequeñas. De hecho, los rayos X tienen una longitud de onda de 0.1 nanómetros, es decir, 100 picómetros, es decir, el tamaño de un átomo. Por eso es que es mucho más probable que le causen un daño al mismo. Y por esto los rayos X logran atravesar la piel, pero no los huesos, porque la piel es menos densa que el hueso. En penúltimo lugar tenemos los rayos gamma,
Estos tienen un nivel de energía todavía mayor a los rayos X y van desde 100 picómetros hasta 1 picómetro. Es decir, del tamaño del núcleo atómico. Por eso te di todo el contexto anterior, para que pudieras dimensionar perfectamente a qué nos estamos refiriendo con todo esto. Y ya en último lugar están los rayos cósmicos. Este es el mayor nivel de energía electromagnética que conocemos. Te repito, estos tres últimos son directamente ionizantes. Pero entonces, ¿por qué no estamos muertos todos? Pues es gracias a la naturaleza, a la física y a la química. Tenemos una gran barrera que nos protege de estas radiaciones tan peligrosas y se llama atmósfera. Por eso es que no podemos vivir en el espacio ni en otros planetas que no tengan atmósfera, hasta ahora. Por eso es tan importante cuidar la atmósfera y el medio ambiente en general, porque sin ella estaríamos todos fritos. Casi literalmente. Y con esto terminamos la explicación de la radiación electromagnética. Y quiero dar un ejemplo para que se entienda todavía mejor. La radiación electromagnética es muy parecida al calor. El calor no es bueno ni malo. La radiación electromagnética no es buena ni mala. Depende completamente de sus niveles y de cómo la usemos a nuestro favor o en contra. Un poco de calor no nos hace daño. Es más, si no fueran por unas temperaturas de 25 grados de media, no existiría la vida en nuestro planeta. ¿Y un poco más de calor es malo? Pues depende completamente del uso. Si utilizamos el calor del fuego para cocinar, es bueno, pero tienes que saber qué estás haciendo, utilizar un sartén y agarrarlo por el mango, etc. Lo mismo pasa con la radiación electromagnética. Hay niveles donde puede llegar a ser peligrosa, pero si sabemos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, la podemos usar a nuestro favor como humanidad y obtener provecho de ella. La segunda forma de emisión de energía es en forma de partículas. De esta no te voy a platicar más porque prácticamente ya te lo expliqué con la información que te di de los átomos. Cuando un átomo es inestable, es decir, cuando es radioactivo, expulsará partículas tales como protones, neutrones y o electrones para encontrar el balance, la estabilidad. De aquí parte la fisión nuclear y existen varios tipos como les mencionaba al principio del video. Existe la radiación alfa, beta, gamma y neutrónica. No quiero profundizar en estos tipos de radiación porque es un tema tan extenso que alcanza para un video completo. Así que déjame en los comentarios si quisieras que hagamos ese video. Antes mencionaba que casi todo es radioactivo, pero que no hay que alarmarse. Y aquí nuevamente es cuestión de conocimiento para perder ese miedo tan humano que es el miedo a lo desconocido. La unidad con la que medimos la radiactividad es el becquerel, en honor al físico Henry Becquerel, el descubridor de la radiactividad. Un becquerel es igual a una desintegración atómica por segundo. Pero también utilizamos otra unidad para medir el posible daño producido al cuerpo por la radiación ionizante. Este posible daño se mide con la dosis de radiación ionizante y se mide en sieverts alrededor del mundo. En México y en Estados Unidos se usa el rem, el cual es un equivalente del sievert, como si dijéramos metros y yardas o kilogramos y libras. Pero la conversión es fácil, un sievert es igual a 100 rem. Aquí usaremos el sievert porque es la unidad de medida del sistema internacional y es la medida usada por excelencia por la mayoría del mundo. El sievert es una unidad de medida muy grande. Es tan así que normalmente hablamos en magnitudes de milisieverts o microsieverts, es decir, una milésima o una millonésima parte de un sievert respectivamente. Anteriormente, cuando hablábamos de los isótopos, les mencioné el potasio 40. Este es un isótopo del potasio y se encuentra en alimentos tales como el plátano. Es radioactivo, pero ¿por qué podemos comer plátano prácticamente todas nuestras vidas sin tener ningún problema? Pues porque su radiactividad es demasiado baja, en torno a 0.1 microsievert. Por cierto, hay estudios que revelan que esta es la dosis que reciben las personas que viven cerca de las centrales nucleares en todo un año. ¿Es esto peligroso? La respuesta concreta es no. Un rotundo no. Ya haremos un video sobre los efectos de la radiación, pero para que te des una idea, una dosis de radiación mortal está en torno a 8 sieverts. Esto es 8 millones de microsieverts. Si quisieras alcanzar esta cantidad comiendo plátanos, tendrías que comer 80 millones de plátanos de golpe. Es algo absurdo. Pero volviendo a estos 8 sieverts, esto sí es una dosis mortal. Recibir esta dosis es literalmente una sentencia de muerte. Esto solamente ha ocurrido en 2 momentos de la historia humana: en el accidente nuclear de Chernóbil y en la Segunda Guerra Mundial, cuando aventaron las únicas 2 bombas nucleares que han sido detonadas sobre población humana. Pero esto es una dosis mortal. Si recibes una dosis menor a esta, pero todavía elevada, el efecto ya no es directo, es probabilístico.
Se pueden observar incrementos en la incidencia de cánceres a partir de 100 milisieverts, esto es 100.000 microsieverts. ¿Recibir esta dosis implica necesariamente un daño a tu salud? No. Se aumenta la probabilidad de que tengas un daño en la salud. Es decir, si pusiéramos a muchas personas a que todas reciban 100 milisieverts, observaríamos que algunas desarrollarían problemas de salud, pero la mayoría probablemente no presentaría problemas. Esta probabilidad es directamente proporcional a la exposición. Dicho de otra manera, a mayor exposición a la radiación ionizante, mayor la probabilidad de desarrollar problemas de salud. Cuando la radiación atraviesa nuestro cuerpo pueden pasar tres cosas. La primera y más probable es que no pase nada. Así como lo oyes, lo más probable que ocurra es que nos atraviese y no interactúe con ninguna de nuestras moléculas y no nos haga ningún daño. Esto tiene sentido cuando te pones a pensar que prácticamente nos exponemos a la radiación del sol y no nos hace daño la gran mayoría de las veces. Lo segundo que puede ocurrir es que se genere un daño y el cuerpo lo repare. El cuerpo humano tiene mecanismos de autorreparación y normalmente cuando llega a haber un daño se repara a sí mismo sin mayor inconveniente. Y lo tercero que puede ocurrir es que se cause un daño y el cuerpo no lo logre reparar, derivando en problemas de salud inmediatos o retardados. Pero ¿qué podemos hacer para prevenir esto? Es bastante simple, lo mismo que hacemos con otro tipo de amenazas o de peligros como el calor que mencionábamos antes: distancia, tiempo y blindaje. Entre más lejos estés de la fuente de radiación, menos dosis recibirás. Mientras menor tiempo estés cerca de la fuente de radiación, menor dosis recibirás. Y si puedes poner una barrera de blindaje entre la fuente de radiación y tú, menor dosis recibirás. Esto es lo que te explicaba de la atmósfera. Es literalmente una barrera que nos protege de la radiación solar y cósmica. Ya por último, quiero hacer una recapitulación de todos los mitos que hemos logrado derrumbar con este video. Mito número 1. Las microondas o las ondas de radio son dañinas. Ya vimos que no tienen la suficiente energía para que esto sea cierto. Mito número 2. Exponerse a la radiación sí o sí te hará daño. No es así y depende directamente de la cantidad de radiación a la que nos expongamos. Mito número 3. Toda la radiación es mala. Al contrario, hay mucha radiación que es buena y no es dañina, como la luz visible o la radiofrecuencia. Mito número 4. Vivir cerca de una central nuclear te expone a altas dosis de radiación. Para nada. Recibimos más dosis de comer un plátano o de viajar en avión y aún así estas actividades son perfectamente seguras en términos de exposición radiológica. Mito número 5. El cambio climático y los daños a la atmósfera no representan un peligro para nuestra salud y bienestar. Algo que ya está perfectamente demostrado y que esto solamente le agrega un nivel más de importancia. Así que, a manera de conclusión, quiero decir unas palabras. Primero que nada, quiero agradecerte por ver el video y llegar hasta aquí. Significa que eres una persona curiosa y estudiosa. Y por esto, te quiero dar las gracias. Por investigar, por aprender, por intentar mejorar. Porque eso es lo que nos ha hecho progresar como humanidad y es lo que nos seguirá impulsando. Segundo, tener miedo a lo desconocido es muy humano y no está mal. Lo que está mal es asumir posturas y emitir juicios de valor a partir de este desconocimiento o ignorancia. Así que investiga y aprende. Después te podrás forjar un criterio propio y este a su vez puede diferir de los demás y también está bien. Esto también es parte de ser humanos. Y tercero, no confíes ciegamente en todo lo que te acabo de decir. Obviamente leí bastante y me informé bastante para poder hacer este video de calidad para ti, pero te invito a ti a investigar por tu propia cuenta, a leer, a observar, a preguntar, a ver más videos, etc. Así podrás contrastar la información que te estoy dando con otras fuentes y te podrás forjar un mejor criterio. Así que si quieres seguir aprendiendo, aquí te dejo otro video relacionado con la energía nuclear y la radiación que estoy seguro que te interesará. Así que muchísimas gracias y nos vemos en este video.